Bueno, muy buen día para todos. En este video lo que intentaremos hacer es analizar una partida jugada en el Abierto de Gibraltar, el Máster de Gibraltar. Este Máster reúne a muchos jugadores fuertes, ¿sí? Jugadores de elite como por ejemplo Mamedyarov, Ivanchuk, Topalov, ¿sí? También hay representantes de Sudamérica, por ejemplo de Argentina, ¿sí? Está jugando Peralta, Fernando Peralta, Leo Crisa, ¿sí? Y también Carolina Luján, Florencia Fernández, muchos representantes de Argentina y bueno, de diferentes partes del mundo obviamente. Vamos a tomar una partida de la ronda 2, ¿sí? Donde el gran maestro Maxime Lagarde, que para quien no lo conozca es un gran maestro francés de 2.651 de Elo. Este gran maestro tiene 25 años de edad y obtuvo su título de gran maestro en el año 2013. Juega contra Stefanova Antonieta de 2.461 de rating actualmente. Y decir que bueno, obviamente esta jugadora ha sido campeona mundial, ¿sí? Con anterioridad, y bueno, solía tener un elo de 2500 aproximadamente, más menos, la verdad que no me acuerdo con precisión con exactitud cuánto tenía, pero solía estar en la gama de los 2500. Así que bueno, es una jugadora bastante fuerte. ¿Qué me interesó de esta partida y qué les voy a presentar, digamos, como para que les sirva a ustedes? Sencillamente en el arte de la planeación, ¿sí? Realmente una etapa difícil que muchos jugadores no la manejan bien, ¿sí? Incluidos jugadores fuertes, ¿sí? No saben muy bien cómo realizar la planeación. Entonces es muy importante aprender de estos tipos de jugadores realmente fuertes, que manejan esta fase como total naturalidad, ¿sí? Idean planes muy buenos y está bueno ver cómo lo hacen, ¿sí? Entonces lo que vamos a intentar hacer es ir dilucidando los movimientos y explicando para que ustedes puedan ver cómo un gran maestro piensa, ¿sí? Para que llegar a idear un plan y llevarlo a cabo, obviamente ubicando las piezas donde lo quiere hacer. Así que bueno, todo comenzó con un E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, una española. Como sabrán, A6 y caballo F6 son las mejores movidas. En esta oportunidad emplea A6, ¿sí? El Stefanova, alfil A4 y caballo F6. Y luego de enroque, aquí hay muchas opciones, caballo por E4 es una, pero aquí el negro se queda con alfil E7, planteando la idea de jugar ya una española cerrada, ¿verdad? Donde luego de torre E1 el blanco defiende el peón de E4 y amenaza alfil por C6 y caballo por E5, o sea, amenaza ganar el peón de E5 luego de tomar en C6, con lo cual aquí obliga al negro a jugar B5, alfil B3 y la sencilla D6. Y ahora la idea que tiene con esta movida el negro es sencillamente jugar caballo A5 ganando el alfil de B3, con lo cual aquí obliga al blanco a jugar C3. Todo esto es muy temático, ¿sí? Teórico, y bueno, el jugador que juega española tiene que saber más o menos estas jugadas de memoria, ¿sí? Es básicamente automático. Y luego de enroque, ¿sí? Ahora sí la jugada H3, una jugada importante. La idea de H3 es sencillamente evitar alfil G4, que es una jugada muy molesta por parte del negro. Además nuestra idea va a ser jugar D4 tarde o temprano, porque es la jugada principal. También se suele emplear D3, pero D4 es sin duda la mejor alternativa que tiene el blanco. Y para jugar D4 es mejor tener todo defendido, ¿verdad? Un H3 para evitar un alfil G4 y poder jugar con tranquilidad este movimiento. Y ahora hay muchas jugadas por parte del negro. La variante Zaitsev, que hoy en día se está empleando muchísimo, que es con la jugada alfil B7, la variante Emislov con H6, la variante Karpov con caballo D7, la variante Chigorin con caballo A5, que es una variante que la hemos analizado en el canal y que de hecho se la recomiendo si la quieren ver, para que la puedan jugar. Muy pronto también haremos el ataque Marshall, que bueno, aquí obviamente este orden de jugadas no está hecho para el ataque Marshall, pero lo vamos a hacer para que ustedes también tengan a disposición otro tipo de defensas para que puedan luchar contra la española. Pero aquí el negro opta por caballo B8, una jugada que parece mala, ¿verdad? Denominado sistema Breyer. Es un sistema que lo que intenta hacer es sencillamente mejorar la posición del caballo de C6,
llevarlo a la casilla D7, ¿sí? El caballo C6 estaba un poco mal ubicado porque lo que estaba haciendo era estorbar un posible avance del peón a C5, así que es una idea temática del negro en este tipo de posiciones, rompiendo y atacando el centro, sobre todo entendiendo que si vamos a jugar D4 con blancas es muy propicio jugar C5 en algún momento por parte de las negras. Por esa razón intenta perder un tiempo, pero para mejorar la posición de las piezas y poder romper con C5 con total tranquilidad. Entonces luego de D4, caballo BD7, llegamos a tiempo a defender el punto E5, consolidamos el centro, y ahora luego de caballo BD2, jugada totalmente normal y temática por parte de las blancas, la jugada alfil B7, y como se podrán dar cuenta, el negro ha desarrollado sus piezas con total solidez, ¿verdad? Están muy sólidas y se han ubicado muy bien sin que sus piezas se estorben, y ahora sí ya están pensando quizás en jugar C5 en algún momento. Pero antes de eso, obviamente, vamos a intentar con negras mejorar las piezas, ¿verdad? Ubicarlas en las mejores posiciones para luego, sí, en el momento oportuno, romper con C5. Bueno, aquí el blanco Maxim jugó la jugada alfil C2, una jugada muy temática. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Sencillamente intentamos defender con el alfil y la torre, ¿sí? El peón de E4, porque intentamos llevar nuestro caballo de D2 a F1 y a G3. Seguramente muchos de ustedes a estos planes los conocen, sobre todo si juegan española, pero para el que no lo conozca, sí, es muy interesante entender este tipo de jugadas para que, bueno, obviamente si en algún momento lo llegan a hacer, entiendan el porqué de las jugadas, que siempre es muy importante. Son planes muy típicos que se realizan muy a menudo y que, bueno, obviamente si uno los entiende es mucho más fácil jugar este tipo de posiciones. Entonces alfil C2, defendemos muy bien el punto E4 para poder hacer el plan de llevar el caballo y mejorar la posición a la casilla G3, ¿sí? Entonces ahora, bueno, surge torre E8, una jugada temática también. La idea del negro es muy sencilla: la torre se coloca mirando al peón de E4, ¿sí? Y en algún momento, por ejemplo, luego de que se juegue alfil F8, puede surgir la idea de un E por D4 y obviamente quedar atacando el peón de E4 blanco, que es un peón débil, y que, bueno, aquí el negro tiene la idea de generar una presión muy grande sobre ese punto. El blanco sigue con su plan temático, caballo F1, mejorando la posición de su caballo, alfil F8, ¿sí? Para darle lugar a la torre que pueda dominar en la columna E, y además este alfil lo ubicamos en una posición mucho más cómoda para nuestras piezas. Además, en algún momento vamos a jugar G6 y vamos a llevar el alfil a G7 para mejorar su posición y para que no esté tan triste en F8, ¿verdad? Haciendo, digamos que nada. Queremos hacer que por lo menos trabaje en algo. Caballo G3 y ahora G6, una jugada muy importante. La jugada G6, obviamente, ¿sí? Lo que intenta hacer es proteger la casilla H5 y la casilla F5 para, bueno, que, bueno, este caballo realmente no cause molestias en la posición. Ha pasado que, bueno, muchas veces los jugadores de negras se olvidan de realizar esta jugada y permiten esta jugada donde ya es un grave error, ¿verdad? Si permitir caballo F5 en este tipo de posiciones realmente sería un error garrafal. Entonces, bueno, por ahí no aprenderse bien los órdenes de jugada está bien. Y ahora existen muchas jugadas por parte del blanco. Se juega alfil G5, por ejemplo, una jugada principal. También A4 se ha empleado en este tipo de posiciones, que son las principales. Y en esta partida el jugador de blanca juega A4, ¿sí? Una idea muy interesante. El negro intenta atacar en el flanco de dama, porque es un lado en el cual tiene mayor cantidad de piezas. Si contamos las piezas que tiene el negro en esta posición, tiene 4 piezas mirándose el flanco de dama, mientras que aquí tiene solamente 3 piezas, con lo cual estamos hablando de que hay una superioridad en el flanco de dama, con lo cual eso indica que el negro tiene que atacar en el flanco de dama. Pero lo que intenta hacer el blanco es anticipársele, ¿sí? Lo que quiere hacer es generar él una presión sobre el flanco de dama y disminuir de esa manera la presión que el negro podría generar y abriendo líneas, ¿verdad?, en la posición. Con lo cual A4 lo que intenta hacer es jugar A por B5, perdón, y cambiar las torres para de esta manera aliviar la presión del negro, ¿sí?, en el flanco de dama. Y bueno, una vez que se haya aliviado la presión sobre el flanco de dama del negro, se intentará generar ataques sobre el flanco de rey, que es el flanco donde el blanco está fuerte, ¿verdad?, donde tiene la mayor cantidad de piezas disponibles, dado que, bueno, como pueden ver, todas las piezas del blanco están mirando hacia ese sector, incluidos los alfiles y la dama, con lo cual son ideas muy temáticas.
y aquí caballo B6 por parte del negro. También en esta posición se suele jugar C5, jugada principal. Caballo B6 es una jugada moderna, ¿verdad?, que se ha puesto de moda. De hecho, en Chess24 han sacado una serie, Pepe Cuenca, donde la recomienda y la explica obviamente con todas sus variantes. Así que bueno, es muy común y seguramente muchos jugadores ya la están empleando en la práctica. Y aquí la idea es sencillamente generar esta jugada, ¿sí? A5, donde luego de caballo B7 por lo menos ya hemos cancelado la idea que tenía el blanco, que era jugar A por B5 y tratar de apaciguar nuestra ventaja en el flanco de dama, ¿sí? Obviamente esta no es una posición muy cómoda para el negro, también tiene sus problemas, ¿verdad? Donde ahora, por ejemplo, luego de D5 ya podemos ver uno de los problemas de las negras en esta posición, que es el alfil de B7, ¿sí? El alfil de B7 es un alfil que sufre, ¿sí? Dado que, bueno, obviamente nos han puesto muchos peones en ese diagonal, y entonces es muy lógica la jugada que hace el negro ahora. Si Stefanova juega C6, una jugada que desde el punto de vista estratégico está muy bien, intenta abrir la diagonal del alfil y darle un poco más de vida, pero sin embargo es una jugada un poco prematura, ¿verdad? Se anticipó, lo hizo demasiado rápido. Debió haberse jugado primero torre C8, preparando mejor esta jugada, donde luego de alfil E3, C6, ahora sí, luego sí, D por C6, alfil por C6, aquí el negro está muy bien, ¿sí? Y además está planeando jugar D5, que es una de las ideas que también son temáticas para el negro en esta posición, liberando un poco, ¿sí?, esa posición incómoda que el negro tiene en cuanto al espacio. Se hubiera sido un poco mejor este orden de jugadas. C6 no es tan malo, ¿sí?, pero ya el negro, si está planteando, al generar esta oferta, nos está dando opciones para que, bueno, obviamente aquí D por C6, alfil por C6, y ahora con blancas, ¿sí?, me interesa mucho esta posición en particular, porque es una posición donde ya se ha generado un desequilibrio en lo que tiene que ver con la estructura de peones. Cuando eso pasa, ¿sí?, que se genera un cambio radical en la estructura de peones, quiere decir que tenemos que idear un plan, ¿sí?, de ataque, dónde queremos llevar nuestro ataque, y para decidir dónde queremos llevar nuestro ataque, primero tenemos que ver qué nos conviene. Nos conviene el centro, nos conviene el flanco de dama o nos conviene el flanco de rey. Y momentáneamente tenemos que, para eso, buscar las debilidades, ¿sí? Las debilidades en esta posición, lo vamos a ir marcando, son muchas las debilidades que tiene aquí el negro. Una de las debilidades es el punto B6, ¿sí?, que en algún momento, posiblemente con un alfil E3, se pueda llegar a aprovechar, ¿verdad?, ese punto. Otra de las debilidades, además del punto B6, es el punto D6, ¿sí? El punto D6 es un peón retrasado en una columna abierta, que obviamente, si pensamos cómo lo vamos a atacar, ya estaremos imaginándonos una torre en D1, una dama en D2, entonces es muy fácil imaginarse, ¿sí?, cómo atacaremos ese punto. Pero primero, antes de ver cómo vamos a ubicar nuestras piezas para atacar esos puntos, tenemos que encontrar las debilidades, que es muy importante. Otra debilidad es el punto de 5, ¿sí?, que si bien momentáneamente está cubierto por dos piezas, pero bueno, si esas piezas desaparecieran, quedaría muy débil ese punto y sería un punto clave para aprovechar. Otra de las debilidades temáticas es cuando se juega, por ejemplo, jugadas como G6, es el punto H6, el punto F6, ¿sí?, puntos que momentáneamente, como les digo, están protegidos, pero que también se los podría considerar. Una vez que tenemos las debilidades ya descubiertas, ¿sí?, que son las que vemos marcadas en color, tenemos que pensar, ¿sí?, cómo vamos a hacer para atacar esas debilidades, ¿sí? Y antes de pensar cómo lo voy a atacar, voy a decidir cuál voy a atacar. Si voy a atacar las del flanco de rey, las del flanco de dama o las del centro. Y bueno, aquí vamos a ir fundamentalmente por la del centro, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, nos vamos a basar en el principio clásico que todo el mundo habla, los libros dicen el centro esto, el centro aquello. Bueno, ¿por qué es tan importante el centro? Porque en el centro las piezas tienen mayor actividad, ¿verdad? Es lo que dicen los libros. Y entonces no nos enseñan muy bien en cuanto a la planeación, ¿sí? ¿Por qué el centro esto? Entonces aquí es donde entran los libros en acción y lo tenemos que ordenar, ¿sí?, y entender que el centro es lo más importante del tablero. Deberemos intentar atacar primero en el centro. Entonces, una vez que yo decidí las debilidades que voy a atacar, debería basarme en atacar entonces la debilidad de D6, el punto D5 y también
sería un poco propicio quizás atacar el punto B6, que son un poco más fáciles de atacar que por ahí, por ejemplo, si decido atacar F6 y H6, porque momentáneamente están muy bien defendidos y no son puntos muy fáciles de ejercer presión, con lo cual, por la lógica, me indica que yo tengo que atacar en D6, en D5 y en B6, que son las debilidades en las que me voy a basar. Ahora tengo que buscar la forma de ubicar mis piezas. ¿Cómo lo voy a hacer? Sencillamente, bueno, pensaría que entonces que una torre, esta torre de A, ¿dónde la pondría para atacar esas debilidades? Sencillamente en D1. La dama, ¿dónde iría? Iría a la casilla D2. Sí, obviamente en D2 le daría lugar a la torre que vaya a D1. Mi alfil, ¿cómo haría para que mi alfil ataque esas debilidades? Sencillamente lo llevaría a la casilla E3. Desde E3 estaría ejerciendo presión sobre el punto B6. Mi alfil, ¿cómo haría que el alfil de C2 ¿sí? ataque las debilidades que ya tengo en la posición? Sencillamente llevándolo a B3. Pero siempre teniendo en cuenta que aquí puede existir una jugada como caballo C5, con lo cual debería tener primero cuidado sobre esta posición. Si voy a colocar un alfil en B3, tener cuidado con este caballo. Y de esta manera, ¿sí? Como podrán darse cuenta, el resto de las piezas es un poco difícil ¿sí? darle una ubicación para atacar las debilidades, con lo cual primero deberíamos intentar ubicar estas piezas que hemos mencionado en las posiciones óptimas y recién luego pensar si el caballo, por ejemplo, de F3 o el caballo de G3 nos sirve para la posición de alguna forma determinada. Pensar de esta forma ahorra muchísimo ¿sí? el tiempo, nos estructura mucho la cabeza y es así como un gran maestro piensa. Un gran maestro no está pensando en atacar azarosamente, voy a atacar esto porque me parece, sino que él tiene ya las debilidades en su mente, ¿sí? Las va viendo y cómo puedo ubicar las piezas. Entonces él comienza a realizar su plan jugando B4 en primer lugar. ¿Cuál es la idea de B4? Sencillamente evitar la jugada caballo C5. Quiere colocar su alfil en B3, mejorando el alfil de C2 y llevándolo a que mire el punto D5. Y también hay un punto débil aquí, que es el punto F7. ¿sí? En algún momento también podría tenerse en cuenta ese punto. ¿sí? Un punto que no lo mencioné, pero es un punto débil también en la posición del negro. Y ahora el negro juega dama C7, una pequeña imprecisión, ¿verdad? Debió optarse por jugar D5, un poco más enérgico en la posición, aunque luego de alfil B3, caballo por E4, caballo por, peón por y caballo G5, realmente aquí el negro no creo que esté muy bien. Tiene que hacer jugadas como torre E7, jugadas incómodas, dama D6 por ejemplo. Ya estamos ganando un tiempo sobre el alfil de C6. Se nos hace imposible jugar H6 porque siempre surge la idea de dama por G6, ¿verdad? Con lo cual luego de torre C8 alfil B2 estamos amenazando torre a D1 y la posición aquí es realmente muy buena, ¿sí? Para el blanco, con lo cual a pesar de que se hubiera jugado D5 en la partida, el blanco ya estaba muy bien. Así que bueno, aquí se juega dama C7 para suerte de nosotros, porque gracias a esta jugada vamos a poder ver cómo el blanco aplica su plan a la perfección, el plan del que hemos hablado, ¿verdad? Comienza con alfil B3, ¿sí? Mejorando la posición del alfil, llevándolo a que mire el punto D5 y también la casilla F7. Alfil G7 para, bueno, obviamente mejorar un poco el alfil de F8 que no estaba haciendo mucho en la posición. Alfil E3, fíjense cómo va desarrollando de a poco las piezas el blanco, siempre teniendo en cuenta las casillas óptimas e ideales para tratar de aplicar el plan que ya hemos mencionado. Caballo F8 por ejemplo para mejorar un poco este caballo, llevarlo a E6, ¿sí? Para que tenga un poco más de vida. Y ahora alfil B6, perdón, ¿sí? Una jugada de ataque. Recuerden, ¿sí? En los videos que ya hemos visto de cómo atacar en ajedrez, recuerden que siempre las jugadas de ataque son muy importantes y de hecho son las más importantes. Es mucho más importante atacar que por ahí desarrollar. Si ustedes pueden, tienen una jugada de desarrollo y una jugada de ataque, siempre busquen primero las jugadas de ataque. Esto es un ejemplo. Aquí el blanco podría tranquilamente haber jugado dama de 2, pero se estaría perdiendo de una sencilla jugada como alfil B6, ¿sí? Que es una jugada de ataque y que de hecho molesta a las negras
porque obliga a situar su dama en una posición un poco incómoda, ¿verdad? Llevar la E7 ya requiere un tiempo por parte de las negras, y además, sin darnos cuenta, le hemos quitado una casilla, la casilla de 8 a una de las torres, por ejemplo, para que de hecho defiendan la debilidad de D6, que es un punto que el blanco intentará atacar en algún momento. Una vez que ya no tenemos jugadas de ataque, ¿qué voy a hacer? Dama de 2, desarrollando las piezas, siguiendo con nuestro plan, que era atacar la debilidad de D6. Caballo E6, torre A, D1. Y fíjense cómo el blanco ha logrado la configuración que quería: un alfilcito en B3, un alfil en B6, una dama en D2, una torre en D1, ¿sí? Para ejercer mucha presión y dominar los puntos centrales. Un dominio central absoluto por parte del blanco. Alfil F8 obliga a retroceder, ¿verdad?, al alfil para que defender el peón de D6, con lo cual quiere decir que hemos ganado muchísimo, hemos restado la actividad de las piezas del negro, con lo cual eso siempre es muy importante. Y en este momento el blanco podía haber jugado caballo G5, que era una jugada buena realmente, donde luego de alfil D7, la idea aquí es alfil E3, un cambio de planes. ¿Sí? La idea es que tras caballo por G5, alfil por G5, estamos tocando el caballo de F6, que precisamente este caballo es el que defiende el punto de 5. Entonces lo que quiere hacer el blanco con este tipo de jugadas es apoderarse del punto de 5, muy importante. Pero bueno, aquí por supuesto el negro no toma, sino que juega torre a C8, F3 por ejemplo, defendiendo el punto de 4 y liberando quizás el caballo de G3, que no está haciendo mucho en esta partida. Ahora por ejemplo jugadas como torre E de 8, tranquilamente jugamos H4, H5, torre F1, y ya en algún momento tenemos la ruptura F4, que puede ser muy peligrosa, pensando siempre en atacar en el flanco de rey. Mientras que por ejemplo si nos jugaran torre C7, ¿sí? Ahora sí con F4 las blancas tendrían una ligera ventaja. Es una jugada que bueno, obviamente no es fácil de hacer, se le escapó al blanco en esta posición, pero de todas formas el blanco jugó C4. La idea del blanco tras la jugada C4 es muy sencilla. Luego de B por C4, alfil por C4, podemos ver que la posición de las negras realmente tiene muchas debilidades: el peón de A6, el peón de D6, de D5, F7, F6 y H6, y muchas debilidades para atacar en esta posición. Se le suma el peón de A6, que también se convirtió en una nueva debilidad, con lo cual, bueno, es una posición que está muy bien. Pero aquí no jugó esto el negro, sino que en lugar de jugar B por C4 hizo la jugada dudosa dama B7, es una jugada bastante fea. Y aquí C5, ¿sí? Una jugada donde el terreno se vuelve un poco táctico. ¿Sí? La idea es que tras D por C5, caballo por E5, C4, ¿sí? Alfil C2, nuestro dominio central, ¿sí? Nos garantiza tener ventaja en esta posición. Y ahora, a pesar de tener una ligera ventaja, las negras podrían haber quedado con una posición decente jugando torre a C8, caballo por, dama por, F4, por ejemplo. Ahora sí C3, llevamos la dama a F2, alfil por B4, F5, y esto es un juego realmente incierto, aunque es cierto que aquí las blancas tienen una muy buena posición de ataque. Pero bueno, el juego era de doble filo, mientras que aquí con la jugada torre a B8 que hizo el negro, es una jugada extraña, pero la verdad que no sé qué intentó hacer en esta posición el negro, no entiendo esta jugada. La lógica indica que torre a C8 es la mejor, como les decía. Y ahora, bueno, obviamente aquí caballo por C6, dama por C6, y hemos obtenido, ¿sí? Luego del cambio siempre hay que realizar una evaluación de la posición para determinar qué plan vamos a realizar, ¿verdad? Y aquí podemos ver que hemos obtenido la pareja de alfiles, y la pareja de alfiles siempre es una ventaja, donde en la planeación recordar siempre que las ventajas hay que tratar de aplicarlas.
La pareja de alfiles es una ventaja, por ejemplo tener un centro móvil de peones es otra ventaja. Siempre este tipo de ventajas nos ayudan a poder imponernos sobre nuestro oponente, porque bueno, aquí por ejemplo desde el punto de vista de la pareja de alfiles, nuestro oponente no tiene esa ventaja, con lo cual él no la va a poder imponer por más que quiera. Por esa razón tenemos que pensar y basarnos en eso. Eso es lo que precisamente hace Maxime Lagarde, ¿sí? Juega E5, una jugada brillante. Lo que intenta hacer es en primer lugar molestar el caballo de F6, pero además cede la casilla E4 en primer lugar para el caballo, para que mejore su posición, pero también en algún momento el alfil, ya me lo estoy imaginando en E4 por ejemplo, ejerciendo una gran presión en todo el tablero. Entonces esta jugada de 5 está jugando realmente para la ventaja de la pareja de alfiles, y una ventaja muy importante. C3, dama C1, si coloca la dama en una posición totalmente sólida, donde no puede ser molestada por ninguna pieza del negro. Caballo D7 y ahora sí caballo E4. Bueno, y en esta posición ya el blanco está mejor, sí, claramente mejor. Ha ideado un plan basado en mejorar la posición de sus piezas. Fíjese cómo jugó E5, llevó su caballo E4 para mejorar, que de hecho era una pieza que no estaba haciendo nada. Si retrocedemos movimientos atrás, vamos a poder ver que este caballo es la única pieza del blanco que no está haciendo absolutamente nada en la posición, con lo cual lo que hizo el blanco fue mejorar esta pieza, llevarlo al juego, y ya con caballo E4 estamos amenazando caballo F6. Si el caballo D7 se quita, también queremos o estamos ocupando la casilla D6, que es una casilla débil y que bueno, fue débil durante toda la partida. También el punto D5 lo estamos controlando, con lo cual está trabajando el blanco, sobre las debilidades que hemos mencionado al principio. La debilidad de la casilla F6 es una debilidad que en este momento la estamos aprovechando. Ahora por ejemplo rey G7 jugó el negro para deshacerse de algún tipo de problema con algún jaque doble, en la casilla F6, y para poder tomar el alfil de B6. Y aquí surge caballo D6, una jugada muy buena, ¿sí? Una jugada de presión donde obliga a tener que hacer una jugada molesta y que uno no quiere hacer, que es deshacerse de un alfil, ¿sí? Alfil por D6, y aquí bueno, termina perdiendo los dos alfiles el negro, con lo cual eso es realmente terrorífico, uno siempre, si le cuesta perder un alfil, perder dos cuesta el doble. Luego de torre por D6 hemos ganado, ¿sí? La pareja de alfiles completa, y además estamos dominando los puntos débiles que ya hemos mencionado. El punto D6 es un punto clave en el cual nos estamos basando para ejercer presión en la posición del negro. Luego de dama C8, alfil E3, cuidamos la pareja de alfiles, la mantenemos porque queremos seguir ejerciendo presión en la posición. Amenazamos posiblemente alfil H6 en algún momento, ¿sí? Aprovechándonos de la debilidad de la casilla H6. Y nótese cómo las casillas negras han quedado muy debilitadas, dado que ha desaparecido el alfil negro, ¿sí? Y los peones, al estar ubicados en casillas blancas, las casillas negras realmente son muy débiles, con lo cual el alfil de E3 es muy valioso y por esa razón el blanco lo cuida, ¿sí? Luego de rey G8, ¿sí? Profilaxis contra alguna jugada como por ejemplo alfil H6, surge F4, ¿sí? F4, jugada muy sencilla. Defiende el punto E5, mantiene la consolidación de la posición y la ventaja. Caballo G7 y alfil E4. Mejoramos el otro alfil, ¿sí? Que era el alfil que realmente no estaba muy activo, y que ahora podemos ver cómo el blanco, ¿sí? Tiene una actividad tremenda de sus piezas, la torre en D6 ejerciendo presión sobre la debilidad del punto A6, que es una debilidad que también ha surgido, ¿sí? Los alfiles están ejerciendo presión sobre el flanco de dama, y en este momento ya hay una amenaza táctica, que es ganar, ¿sí? La torre de B8, con lo cual aquí podemos ver una superioridad realmente abismal del blanco, basado en la pareja de alfiles, ¿sí? Y bueno, obviamente en el control central de los puntos débiles que ya hemos mencionado al principio. Por eso es muy importante determinarse las debilidades que tiene el oponente y tratar de dominarlas, ¿sí? Y obviamente de aprovecharlas siempre que se pueda. En este caso es un ejemplo de cómo aprovechar las debilidades del oponente. Torre E6 por ejemplo, para tratar de aliviar la presión, pero con la sencilla alfil A7 terminó ganando calidad el blanco.
Por supuesto siguió un poco más el negro con torre B7, alfil por, dama por, alfil D4, torre E8, alfil por, y bueno, intentó complicar un poco el juego, luego de caballo F5, torre D3, caballo F8, dama D2 y caballo E6, pero bueno, es también un buen ejemplo de cómo dar por terminada una partida que está ganada. Aquí el blanco no se complica, sino que hace jugadas de consolidación de su posición. Juega dama F2, una jugada que parece mala, ¿verdad? Parece sin sentido, pero en realidad es muy lógica. Intenta jugar G4 y evitar que un caballo se pose en la casilla H4 y genere algún tipo de presión. Es decir, que domina todos los puntos que están débil, ¿sí? Entonces dama C6, por ejemplo, G4, dama C4 tocando la torre de D3 que queda un poco suelta. Y ahora torre F3, defendemos también el peón de F4 que estaba siendo tocado a la vez junto con la torre. Y ahora sí, caballo F4, como podemos ver siempre intenta complicar el juego el negro porque es lo único que puede hacer, tiene ya una ventaja de material, ¿verdad?, en contra, con lo cual es la única posibilidad o chance que tiene como para intentar sacar algo de una posición perdida. Alfil por D4, el blanco no se complica, simplifica todo, caballo por D4, torre F a E3, dama por B4, torre E4, torre D8, torre D1, y esta jugada es realmente muy buena, la torre D1 que realmente termina liquidando todo. Parece que pierde aquí con la sencilla ataque descubierto con caballo E2, pero aquí existe la jugada de signo de admiración rey H2, y una jugada que mantiene la dama tocada y también la torre a la vez, con lo cual esto asegura que sigamos manteniendo la ventaja material de torre por caballo. Entonces luego de dama por, torre por jaque, rey G7, bueno, juega torre D2, ¿sí?, obligando a, si caballo por, que fue lo que jugó el negro, torre D4, y a dama por, torre por, ¿sí? Y ahora ante un G5 que parece que gana la torre, la magnífica jugada dama D4 da por terminado una partida realmente muy buena que me encantó, ¿sí? Desde el punto de vista estratégico creo que es una gran lección que nos da este gran 2600 de rating, ¿verdad? Un jugador muy fuerte. Así que bueno, espero que les haya gustado y que les sirva este video para que, bueno, obviamente puedan mejorar en esta fase, una fase tan complicada que es la fase de la planeación, una fase que, bueno, a muchos jugadores les cuesta y mucho. Nos vemos.